Tema 10 de la serie que estamos tratando toca la condenación. Como ya anunciamos en el tema anterior, que era la muerte, enganchamos ahora el asunto de la condenación, ya que es un tema que va pues, prácticamente ligado a la muerte en alto grado. Empezaremos el tema con una aclaración de lo que no es la condenación. Y eso es lo que me mueve personalmente a querer tratar este tema. Casi la pensaba dar como implícita en el asunto de la muerte, pero creo que hay que pararse en la condenación para ver lo que no es, quizás más importante de que lo que es, porque está dando problemas, por lo que veo en algunos casos, de conceptos, y es que no es eso. ¿Qué es lo que no es? No es aniquilación. Hay quien enseña que es aniquilación y se basa en que el ser, la persona entera, cuerpo, alma y espíritu, viene a ser desintegrado, acaba desintegrado, deja de existir en todas sus maneras, física y espiritual, de forma que ya cesa el padecimiento, el sufrimiento o la pena impuesta, ¿vale? Es como un preso que cumple una condena, una pena concreta establecida durante un tiempo limitado y luego, pues, bien, o sale de la cárcel o es condenado a muerte. Y entonces en el preso, en ese caso, hablando de un ejemplo en el mundo, bien, iría a libertad o desaparece. Y ya está, se acaba la pena establecida. Inconsistencias de esta enseñanza. Pues una de ellas sería que exista un lugar innecesario. Dios no ha creado las cosas vanamente, ni por crearlas, no ha hecho un montón de cosas que se le ocurre que para que existan y ya está. Todo tiene un diseño, todo tiene un propósito, un porqué y un para qué. Bien, pues no tiene consistencia esta enseñanza respecto a la revelación que se nos da de un lugar de condenación eterno. Un lugar eterno de condenación. Mateo 18:8 y 25:41 habla de el fuego eterno. El fuego eterno no va a dejar de existir. Judas 1:6 habla de prisiones eternas. Judas, capítulo 1, versículos 12 al 13, dice: para quien está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas son eternas también. Es decir, tener un lugar, preparar un lugar o producir, crear un lugar para tenerlo vacío, para que no sirva de nada, es absurdo. Entonces, construir una cárcel eterna para no ser utilizada eternamente no tiene sentido, es inconsistente. Y sería lógico pensar que, de ser así, debería haber revelación respecto a la destrucción del sitio. Pues mira, hay un lugar de condenación que es el fuego, que es la prisión, que es la oscuridad de las tinieblas, que llegará un momento en el que será destruido y dejará de existir, porque ya no habrá necesidad de que exista. Pero no dice eso. Lo que está escrito, que quizás no es lo que nos guste oír o lo que queramos oír, pero lo que está escrito es que el fuego es eterno, las prisiones son eternas, la oscuridad de las tinieblas son eternas. Segundo caso, se habla de que hay destrucción. Bueno, pues entonces no va a haber nadie allí al final. Los que dicen que después de cierto periodo el ser es aniquilado, porque no se habla tampoco, los que hablan de la aniquilación no hablan de una aniquilación inmediata, conforme muere, ¡pum!, desaparece todo, sino que, bueno, sí, van a estar un tiempo, hay un castigo, pero después llegará un momento en el que ya se consuma ese castigo y desaparece y el alma es aniquilada, el espíritu y el cuerpo. Bueno, entonces se entiende que uno, vamos a hablar de una forma con palabras humanas y tiempos humanos, uno va a estar a lo mejor 5 años, ¡bum!, y es aniquilado, otros 500 años en ese tiempo allá, después de esta vida, y es aniquilado, otros 1.000 millones de años, y otros 300.000 millones de años, y ya era el último que quedaba por allí, por la prisión eterna o por el fuego eterno. Y ya no queda nadie. Entonces se vacía. Ni siquiera Satanás, porque he oído
de quienes dicen que aún hasta para Satanás es una carga demasiado grande que Dios impondría. En tercer caso, la dimensión de la afrenta. La dimensión que tiene la afrenta. Vamos a pensar en esto, porque en esto, si somos capaces de entrar bien y profundizar bien en el concepto de la afrenta, de la transgresión, del mal del que somos responsables, quizás entendamos la condenación, la paga de la deuda. Tenemos que tener en cuenta que el hombre no solamente se estableció como enemigo de Dios con su desobediencia y rebelación. Eso ya fue un paso inaudito en la creación. El hombre, no el gran lucero, aquel gran querubín protector que viendo su grandeza y su magnificencia que tenía en sí mismo de tantas contrataciones, de tantas cosas, osa en algún momento pensar que podía ponerse junto al Altísimo, sino el hombre, en ese planeta Tierra que es una leve y pálida mota de polvo en el universo, como fue descrito una vez por un científico. Y allí, en esa pálida mota de polvo, está el ser humano. Se rebela contra Dios y desobedece a Dios. Eso ya es como para pensarlo y meditarlo. Pero no solamente acaba ahí, sino que lo que el hombre ahora sigue y avanza en su osadía, por llamarlo de alguna forma, es que se resiste a la oferta de perdón y a la oferta de salvación. Una salvación tan insondable, tan magnífica, tan tremenda, tan gloriosa, que abarca algo que es muy difícil de comprender en la mente humana. El amor de Dios mismo entregando a su propio Hijo en sacrificio por nosotros. Y el hombre lo rechaza y se rebela y renuncia a ello y pisotea, en cierto sentido, la sangre vertida del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. Una vez que hayan hecho esto, pisotean la sangre de Cristo. El hombre no ha rechazado a un ángel, no ha rechazado a un arcángel, no ha rechazado a un ser superior, sino que ha rechazado al mismísimo Hijo de Dios, al Eterno. Y en la parábola de los labradores malvados podemos ver cómo el relato muestra una ilustración de cómo se va agravando el asunto de la actitud de rechazo conforme los que son rechazados van siendo distintos tipos de personas. Pues en la parábola de los labradores malvados se ve que, bueno, manda a un mensajero y lo rechazan, lo matan, ¿verdad? Conocéis el caso, ¿no? Un señor que tiene un gran terreno y tiene allí gente trabajándolo y entonces quiere ver cómo va, cómo rinde el trabajo. Y cuando va un mensajero, ¡bum!, se lo carga. Y va ahora alguien, repite otro mensajero y un siervo, y llega un momento en el que dice, voy a mandar a mi hijo. Como diciendo, a este ya lo respetarán. Es que vamos subiendo el grado de trato en este asunto. A mi hijo no se le ocurrirá poner la mano encima. Y matan al hijo. Y es cuando viene el padre con ejército y destruye, o con gente preparada y destruye a esos labradores malvados, ¿no? Por lo que hicieron. Es que no hemos rechazado a profetas, simplemente, que se hizo. Es que no se ha rechazado a ángeles, que se ha rechazado a ángeles. Es que se ha rechazado ya al mismísimo Hijo de Dios. ¿Y en qué condiciones? No un Hijo de Dios que viene como rey y decimos, no quiere que reine él. No. Es que ha venido como siervo humillado, entregando su vida, muriendo y padeciendo todo lo que tenemos que padecer nosotros, y se le rechaza. Así que el daño o el agravio causado por el hombre no es de valor limitado, sino que está al nivel de la misma persona que ha sido rechazada, y eso es ilimitado. Jesucristo tiene un valor ilimitado, es Dios, y se ha rechazado a Dios, y por tanto el agravio es ilimitado. De modo que
no concuerda que exista un pago finito, una pena, una condena finita, limitada, como vamos a pensar 1000 años, 1000 millones de años, 1 billón de años, da igual, tiene fin, comparado con una deuda contraída que es infinita. Nunca se puede terminar de pagar porque el agravio ha sido infinito. En otro punto tenemos que considerar simplemente lo que está escrito, la nomenclatura, cómo la Biblia está, cómo la palabra del Señor está llamando a las cosas. ¿Por qué nombre las llama? Por su nombre. ¿Pero cuál es su nombre? Pues Mateo 25, 46. Mirad que hemos dicho antes respecto al lugar, el fuego eterno. Sí, y eso dicen muchos. ¿Ves? Es que dicen que el fuego es eterno, pero no tiene uno que estar allí eternamente quemándose. Que ya hemos dicho, bueno, pues si no tiene que estar quemándose eternamente, ¿para qué es eterno el fuego? Que se apague y que ya no haya más fuego, ¿no? Pero dice Mateo 25, 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí no dice ya el fuego eterno, dice el castigo eterno. De manera que no se trata ahora de un lugar. No está mencionando un lugar, sino que está mencionando un estado, una forma de estar, de existir, castigados. El castigo es eterno. Bueno, pero ¿cómo el castigo eterno se refiere a...? Pero bueno, ¿por qué le buscas los 3 pies al gato en ese aspecto de eternidad? Y después, cuando dice, y los justos a la vida eterna, ¿has cuestionado quizás que la vida no sea eterna entonces? ¿Piensas que tú vas al cielo y a heredar y a recibir la vida eterna de parte de Dios y un día se acabará? ¿A que no? Porque es la vida eterna. Pues el castigo es eterno. Ahora, el castigo lo cuestionas, te parece demasiado duro y la vida eterna no la cuestionas. ¿Qué te parece? Quizás sea mucho más difícil de encajar que Dios nos dé a los que hemos clavado en una cruz a su Hijo la vida eterna. Pero la carne como tira, hacia donde interesa. Vamos viendo el asunto un poco de una forma progresiva, ahora ascendente. Mirad, sabemos que como mínimo ciertos casos sí que van a estar presentes perpetuamente. ¿Sí? Sí, como mínimo hay algún caso que allí va a estar perpetuamente. ¿Qué caso, Esteban? Pues mira, Marcos capítulo 3, versículo 29. Bueno, entonces por lo menos vacío no se va a quedar. Algunos casos van a estar. Quizás no todos, hombre, porque... 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que podemos hablar de un cupo, que son los que blasfeman contra el Espíritu Santo, y eso no tiene jamás perdón, esos son reos del juicio eterno. Y ya está, y no tienen remedio, y van a estar allí siempre. Bueno, pero vamos a seguir ampliando el abanico. Abarcan más casos. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Vamos a empezar en el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. La perdición va a ser eterna, no el infierno, no la cárcel, que lo es, o la prisión, no la oscuridad, sino la pena de eterna perdición. Eso está así escrito con esas palabras. Esa es la nomenclatura que usa la Biblia. Pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que este versículo aclara que no se trata de una prisión eterna solamente, sino de la pena dictada
y que igualmente es eterna, no tiene fecha límite para salir de la prisión. No va a ser libertado de la prisión ni va a ser ejecutado como el que está en el pasillo de la muerte, allí en los sitios donde está la pena capital, y al final es ejecutado y desaparece. No, no dice eso. Aquí tenemos a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, ¿quiénes son? Los que blasfeman contra el Espíritu Santo. El cupo se abre, se extiende. No es un cupo tan pequeño. No tienes que decir una blasfemia con palabras del Espíritu Santo. Es tu actitud de rechazo al testimonio y a la luz de Dios en tu corazón, diciéndote: el Señor te ama y ha venido a rescatarte. Y tú dices: apártate, déjame. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Seguimos. No van a ser unos cuantos. No están... pues si eso es así, estarán los peores, de los malos, más malos de todos los malos que podamos imaginar en la historia. Pues no. Desgraciadamente no es así. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No en un lugar perpetuo, que lo hay, sino para el estado de vergüenza y de confusión perpetua. Va a estar sufriendo, padeciendo la vergüenza y la confusión sin fin. Y aquí hablamos de la humanidad, desde el primero que cayó hasta el último, desde Adán hasta el último que exista. Unos para resurrección de vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que hemos visto algo que era muy importante, que lo que no es la condenación, que es aniquilación. Desaparecer y se acabó, como dijimos el domingo pasado. A muchos le vendría bien, a Hitler le vendría fenomenal que existiese la aniquilación, porque si lo está pasando ahora bastante mal a consecuencia de su actitud en este mundo y de sus obras, pues que se acabe ya pronto, ¿no? Pues no se va a acabar. No le va a salir así de bien a Hitler el asunto. Y el que dice Hitler dice cualquiera que esté en esa circunstancia.